Mi hermano, mi hermanita, la Sagrada Escritura es ella, es ley y es una sola. Y nosotros no podemos adaptarla o quererla moldear a nuestras conveniencias o a lo que queremos nosotros leer y escuchar de ella. Precisamente eso es lo que atañe para el estudio del día de hoy, lunes 20 de abril, que titula La autoridad de las escrituras. Lalito, precisamente con eso vamos a arrancar el estudio de este día, que seguimos hablando de la Santa Biblia, de la Santa Palabra del Señor, y cómo ella nos va a llevar a tener una relación más fuerte, una relación íntima con el Señor. Pero comenzamos hablando de esto, no podemos moldearla a nuestra conveniencia, Lalito. Así es, así es. En esta semana estamos viendo precisamente este aspecto de la Biblia, que es por qué debemos estudiar la Biblia, cuáles son sus beneficios, sus ventajas, digamos, la ganancia que vamos a tener cuando la estudiemos. La próxima semana vamos a estudiar, vamos a ver el método para estudiarla, pero mientras tanto, esta semana vamos a ir profundizando en esto. Y como lo comenta aquí el versículo este que presenta aquí la lección, esta nos menciona que la Biblia es útil, dice, para enseñarnos, para redarguirnos, para convencernos, para guiarnos en esta vida. Yo me estaba acordando también cuando leía esta parte acerca de lo que dice Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quien lee la palabra de Dios tiene la luz del cielo que lo va a guiar en esta vida. En medio de tanta confusión, de tanta oscuridad, es precisamente, digamos, esa luz que viene del cielo y nos va a guiar. Y bueno, como lo comenta aquí la lección, debemos de verla precisamente como eso, como la palabra de Dios, como un mensaje que viene directo del cielo y es para nuestro beneficio. No solamente tomar las partes que nos gustan o que nos parecen interesantes. Me llama la atención lo que dice aquí en el párrafo de primero. Dice, algo de lo que no debemos hacer con la Biblia es, dice, cerrar la Biblia y abrir, cerrar los ojos y abrirla donde caiga, como decimos. No, ese no es el método que utiliza Dios para darnos mensajes. Entonces debemos nosotros de tener, digamos, un método que vamos a estudiar la próxima semana, que sea precisamente, que sea confiable, que sea práctico y que nos lleve precisamente de las verdades más conocidas a las más desconocidas, o sea, como de lo sencillo a lo más difícil. Dios utiliza ese método, Jesús lo utilizó y es el método que nosotros debemos seguir, ir de las verdades más sencillas a las más complicadas. Así es, Dalito. Tengo que confesar que en algún tiempo atrás hice precisamente eso, queriendo ahí que el Señor hablara, cerrábamos los ojos, orábamos y la abríamos y queríamos que nos diera el mensaje. Pero ahora, Lalito, que estamos entrando en el estudio y que tenemos tantos medios, creo yo, Lalito, que somos afortunados en tener repaso de la lección, en tener devociones matutinas, en tener las notas del hermano Elena G. de White, porque todas estas luces menores, le llamamos así, nos ayudan a comprender la luz mayor y nos van llevando de la mano a un estudio, Lalito. Precisamente lo que hacemos aquí nosotros, el estudio de la lección, nos lleva a estudiar la Biblia y nos lleva a irla entendiendo de cierta manera en la cual nos va encaminando con ciertos temas. Este trimestre estamos hablando y estamos buscando ahí en nuestra Biblia, leyéndola, para que nos lleve a tener una relación más fuerte con el Señor. El trimestre pasado fue estudiar la vida de Pablo y así, cada trimestre tiene una temática, pero nos llevan de la mano al estudio de la Biblia y a comprender, y no la abrimos solamente por abrirla, sino que vamos encaminados o dirigidos por el Espíritu Santo para tener un aprendizaje. Y de ahí en más, las devociones matutinas y tanto material que tenemos nos ayuda a llevar ese estudio de la Biblia como lo quiere el Señor, un estudio enfocado, dedicado y como dice ahí, con lectura cuidadosa, con lectura dedicada para el estudio, para aprender de la Sagrada Escritura, para irla desmenuzando poco a poco y no solamente abrir ahí versículos al aire,
porque así pues no tenemos también el aprendizaje al aire, pero si lo llevamos, lo centralizamos, lo focalizamos, mi hermano, mi hermanita, así es como aprendemos. Y créeme que estudiándolo de esa manera he aprendido abismalmente y hemos sacado historias que quizá yo ni siquiera había escuchado en la lectura de los matinales. Así que hay que estudiarla. La Biblia es para eso, para que la estudies, para que la leas, para que la digieras poco a poco, y así es como tenemos esos aprendizajes. Y precisamente, Lalito, no debemos, otra cosa que dice aquí que no debemos hacer es tratar de adaptar esas lecturas a nuestro entendimiento, a nuestro modo, y yo le pongo ahí entre paréntesis, Lalito, a nuestra conveniencia. La Biblia ha sido inspirada por el mismo Dios para su escritura. Digamos que con manos humanas el mismo Dios escribió su santa palabra y no podemos nosotros acomodarla, moldearla a lo que nos conviene, y lo que no nos conviene o no nos gusta dejarlo de lado. Ahí viene la segunda parte de este estudio, que debemos de ver la Biblia como un todo, es un complemento, no podemos agarrar ciertas cosas, ciertas lecturas y otras desecharlas porque no nos gustaron. Tiene un porqué y se engloba todo en la Sagrada Escritura, Lalito. Así es. Y bueno, es entendible. Estamos estudiando con unas personas que, bueno, casi toda su vida pertenecieron a una congregación religiosa que cree diferente a lo que nosotros creemos. Entonces, como vamos viendo cada una de las doctrinas, pues ellos sí surgen dudas. Dice, pero ¿por qué si la Biblia dice esto, allá me decían algo diferente? Y entonces, bueno, pues uno tiene que entender que hay como digamos, un choque de entre lo que yo he creído siempre, lo que me enseñaron mis padres en mi iglesia y con lo que ahora me está diciendo aquí la escritura, sí es, digamos, un choque. Pero nosotros les hacemos el comentario de que, bueno, la palabra de Dios es la que tiene la verdad, es lo que debemos de seguir, y precisamente en nuestras enseñanzas de doctrinas deben de ir filtradas precisamente sobre la palabra de Dios, porque son precisamente la verdad. ¿Qué pasa si yo empiezo a leer la Biblia y encuentro algo que va diferente a lo que yo siempre había creído, pensado o inclusive hasta enseñado? Bueno, es precisamente es la manera en la que Dios nos va guiando a una nueva verdad. Le pasó a los judíos. Los judíos esperaban a un Jesús de una manera y llegó un Jesús de otra manera, entonces hubo un choque. Pero los que fueron sinceros de su corazón, los que abrieron su mente, los que pudieron ponerse en contacto con Jesús, pues ellos descubrieron que era una nueva verdad y no había ningún problema en que ellos la aceptaran, aunque sus maestros les hubieran enseñado o sus padres algo diferente. Así que bueno, la palabra de Dios es lo que debe de guiar nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras creencias y sobre todo nuestra esperanza. Así es, Dalito, precisamente estás haciendo que me retome en la historia del hermano Carlos hace veintitantos años. Tú me conociste en aquel tiempo y precisamente diste justo en el clavo. Por eso estamos hoy aquí, por eso el Señor nos ha llamado, por eso estamos en esta religión en la que estamos, porque si hay algo que yo puedo decir, Lalito, y puedo distinguir de tantas que he conocido y de aquella que profesaba, es que nuestras creencias, no es todo lo que hacemos, todo lo que decimos está sustentado con la Biblia, tiene un porqué, todo está detrás de un escrito está. No es porque a alguien se le ocurrió, no es porque el pastor fulano, mangano o perengano dijo que así tenía que ser. No, nosotros todo está basado en la Biblia y siempre todo, temas, predicaciones, todo está respaldado con textos bíblicos. Eso es algo que me encanta de nuestra religión, Lalito, que no es algo inventado, sino que todo tiene un sustento, que si hay alguna pregunta, que si hay algún cuestionamiento, te vas a la Sagrada Escritura y aquí está. Y esa Sagrada Escritura es la misma en una, en otra y en la otra, Lalito. Así es que cuando tú comparas y dices, bueno, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no sí? ¿Por qué esto no? Todo está en la Sagrada Escritura, Lalito. Y esos mismos cuestionamientos hace veintitantos años fueron los que me trajeron a nuestra iglesia y son los que me siguen manteniendo ahí, porque es en la que yo he encontrado la verdad y un sustento a lo que creemos y por qué lo creemos de esa manera, Lalito. Amén, amén. Sí, efectivamente, bueno, la última parte aquí de la lección viene hablando acerca de la razón.
¿Qué pasa cuando nuestra razón se interpone con lo que dice la Escritura? Ahí precisamente lo que dice la lección. Por eso habla de la autoridad de la Escritura. ¿Por qué? Porque la razón de nosotros como humanos está desviada. Nosotros pensamos que tenemos la razón y cuando no la tenemos. Entonces, si lo que yo pienso está diferente a la Biblia, quien debe ser la máxima autoridad, la última palabra la tiene la Escritura. Entonces, hemos escuchado a muchos, digamos, hombres de ciencia, entrecomillado, que niegan precisamente la Escritura, niegan a Dios, niegan todo este asunto de lo espiritual. Sin embargo, sabemos que el Dios nuestro es el mismo Dios de la ciencia. Y también podemos ver a grandes personajes, digamos, ilustres, científicos, inventores, gente muy importante que ha pasado por nuestro mundo, que precisamente halló su inspiración en las Sagradas Escrituras. Crecieron leyendo la Escritura y eso les ayudó a hacer descubrimientos, inventos y cosas importantes para la humanidad. Así que, como dice aquí la lección, debemos de someter nuestro criterio humano a lo que dice la Sagrada Escritura y que eso siempre lo tengamos en cuenta. Así es, Dalito. Precisamente por eso es el título de este día, la autoridad de la Biblia. Como tú dijiste, si nuestro pensamiento, si nuestros deseos, si nuestra razón no va acorde a la Biblia, no es la Biblia la que tiene que moldearse a nosotros. Por eso tiene autoridad. Somos nosotros los que tenemos que moldearnos a la palabra del Señor. Y Lalito, con eso vamos cerrando el estudio de este día porque se nos está yendo el tiempo. Todavía tenemos una semana para comenzar, para comentar y ir desmenuzando todo esto que hay por decir. Y si no alcanza, Lalito, tenemos el repaso de clase virtual y si no alcanza, tenemos más tiempo y tendremos la eternidad para estudiar todos estos temas. Así que por hoy, danos ese comentario final y despídenos en oración, por favor. Sí, bueno, recordar la importancia que le dio Jesús a la Sagrada Escritura. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí se refería precisamente a la Sagrada Biblia. Así que ese sea nuestro alimento cada día, cada vez que despertemos, que sea nuestro alimento al despertarnos y también al terminar el día, que sea nuestra meditación y nuestro gozo. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias porque en tu misericordia y bondad nos has permitido que tengamos al alcance este sagrado libro, que es tu voluntad, es tu palabra, es tu voz hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras mentes, contándonos el plan hermoso que tienes para cada uno de nosotros, contándonos acerca de tu amor y tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre Santo. Permite que lo tengamos como la máxima autoridad en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestro caminar, en nuestro vivir, Padre Santo. Bendícenos al estudiarla, danos de tu Santo Espíritu para poder entenderla y amado Padre, que como dijo el salmista, que sea una lámpara a nuestros pies, una lumbrera a nuestros caminos. En este día nos ponemos en tus manos, guíanos a través de tu palabra, guíanos a través de tu espíritu, tómanos de la mano y llévanos a la patria celestial. Suplicamos todas estas bendiciones en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén, 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 Lalito. Mi hermano, mi hermanita, ¿quieres tener dirección en tu camino? ¿Quieres que tu camino sea iluminado por esa lámpara bendita? Lee tu Sagrada Escritura, léela con esa autoridad que tiene y no quieras adaptarla a lo que te conviene, sino escucha y antes de abrir la Sagrada Escritura, órale al Señor para que su Santo Espíritu te dé entendimiento de todo lo que leas. Con eso terminamos por hoy y te deseamos que tengas excelente y bendecido día.